¿Empezamos? ¿Ya tenía? Sí, ya está. Sí, ¿no? Ya, ok. Bien, chicos, empezamos. Mejor empezamos así para ir hablando, conversando, para que tú me ayudes, porque estos temas ya lo hemos visto o ya lo has visto, así que me vas a ayudar, ¿ya? A ver, te he puesto teoría literaria, sí, porque abarca dos temas, pero vamos a hablar también del primer movimiento, sí, y estamos solo en literatura universal. Para recordarte que la literatura universal son los países europeos, a excepción de un país. ¿Qué país nos...? España. Muy bien, porque España tiene su propia literatura, la literatura española. Yo te dije que cuando dividimos la literatura la dividimos en 4. Entonces, literatura universal, los países europeos, literatura española, solo España, literatura hispanoamericana, todos los países de habla hispana que hablan el idioma castellano, y la literatura peruana, ¿verdad? Muy bien, ya está. La literatura latinoamericana, algunos incluyen dentro de la literatura hispanoamericana, o sea, toda la latinoamericana, porque recuerdas, en la hispanoamericana tenemos el boom, al final de todo, el boom latinoamericano, con los 4 grandes escritores. Y Carlos no sé qué, pero Carlos, muy bien. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, ya está, ok. Carlos no sé qué. Muy bien, ya está. Oye, somos pocos, podemos apostar, ¿ah? ¿Apostar? Es que yo aposté y les compré una pizza a sus compañeros porque perdí. A los chicos de Integral. Éramos 8, creo. Y tuve que comprarle su pizza porque no vino una pregunta de Mario Vargas Llosa. Ya, bueno, después vemos eso, ya que somos poco, mejor me conviene. Entonces, ya después, ahorita no. Si no, voy a... Falta money. Muy bien, entonces vamos aquí. Te decía, la literatura hispanoamericana, ya estamos divididas. Hoy vamos a hablar un poquito de la teoría. Y la teoría es dos temas, los géneros y las figuras. Y creo que este tema ya lo conoces, pero por si acaso igual vamos a recordar. Los géneros literarios fueron divididos por aquí, Aristóteles, ¿verdad? Los 3 primeros géneros. San Marcos no considera los géneros modernos, considera solamente los tradicionales. O sea, lo que vamos a comentar son los tradicionales. El género narrativo, San Marcos no lo considera como narrativo, lo considera como épico. Así que las mismas características del género narrativo van dentro de este género, que vamos a llamar el género, pues no, épico. ¿Listo? Muy bien. La palabra epos proviene del término, la palabra épico proviene del término epos, que significa narración. Pero dime, ¿es una narración en verso o en prosa? El género épico, ¿es una narración en verso o en prosa? Ya. Aquí te voy a poner la diferencia. ¿Listo? Tradicional y moderno. Ya está. Cuando hablamos del moderno, ¿a quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al género narrativo, ¿verdad? Es el épico moderno, el narrativo. Y el tradicional es el épico que nosotros conocemos, el que surgió en Grecia. Entonces, el género tradicional es una narración, ¿listo? Pero es una narración ¿en qué? En verso, claro, narración en verbo. Mira, ya estoy mezclando lenguaje por aquí. Muy bien, narración en verso. Ok, ¿cómo en verso, Miss? Es como un poema, riman. ¿Tú has escuchado la Ilíada? La Ilíada tiene algo de ¿cuántas páginas? No sé, 500 a más. Y está constituida por 15.693 versos. O sea, reglones, en otras palabras. Reglones, así los reglones. Es porque es un poema extenso. Y la Odisea... Ay, yo dije el libro. La Odisea, 12.210. Y recuerda que el género épico también es la Divina Comedia, 14.000 versos. Entonces, la Divina Comedia no es tan extenso como la Ilíada. Es que en realidad la Ilíada es un libro que es difícil de leer por su extensión y también por la cantidad de luchas que hay, ¿no? Entonces, ahí vemos, narración en verso. Ahora, en el caso del género narrativo, que también es una narración, pero la diferencia del género narrativo es una narración ¿en qué? Narración en
En prosa, muy bien, en prosa. O sea que no va a rimar, no hay rimas. Y si tú te acuerdas, el género lírico también se puede presentar en estas dos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en el género lírico entre un lírico en verso y un lírico en prosa? ¿Cómo lo diferencias? A ver, un poema que sea en verso, corazón, canción, pasión, ¿no? Rima. Y en el caso de prosa, ¿quiénes usaron el verso libre o el verso en prosa? Ya, pero en general los vanguardistas, y Vallejo es uno de ellos, claro, muy bien, no te olvides entonces. Ahora, como el género épico, ¿sí? El género épico en términos generales se va a encargar de describirte, entonces aquí describe. Describe. ¿A quién describe? ¿Ah? Describe lugares, describe personajes. Dime, ¿el género tradicional a personajes de qué tipo? El género tradicional épico, ¿qué tipo de personajes usa? Muy bien, personajes sobrenaturales. ¿Por qué? Súper. Discúlpame. Sobrehumano, no sé, como que creo que estoy pensando en algo, casi digo en alguien, sobrehumanos. Personajes sobrehumanos. Y, sí, humanos. Pero ¿quiénes son los humanos, los personajes humanos? Los del género narrativo. ¿Ya está? O sea, que aquí estamos mezclando los dos según lo que dice San Marcos, porque si no te dividiría. Te diría, sabes que el género épico habla de dioses, de seres sobrenaturales, héroes, mientras que el género narrativo solo te cuenta una historia real o ficticia, nada más. Las historias de aquí pueden ser de dos tipos, ¿no? Reales o ficticias. Ahora dime, ¿es subjetivo o es objetivo? Si te van a describir un lugar, es objetivo. Ajá. Una descripción, ya está, objetiva. Descripción, ya, si me confundo en escribir, no estamos en lenguaje, pero de todas maneras, me ayudas, ya, me ayudas. Descripción objetiva. Y hablar y escribir al mismo tiempo y no sé dónde está mi mente. Descripción objetiva. Listo, chicos. Este es el género épico. Y si nos vamos a algunos ejemplos de cuando surgió el género épico tradicional, ¿a qué movimiento lo vamos a llevar? Al clasicismo. Excelente, muy bien. ¿Y cuáles serían unos ejemplos clásicos de este género? Ya. Vamos al... Claro, claro. Pero yo me voy a las especies. Muy bien. Si te hablo del género tradicional, me voy a la epopeya. ¿A qué más? A los cantares de gesta. ¿Y? Al poema épico. Épico. Pero si me voy al moderno... Cuentos, fábulas, novelas. Ajá, muy bien. ¿Y si lo ponemos allá? Porque estoy muy cerca. Me veo. Sí. Sí, porque me doy vuelta y... No, pues digo, porque es que está muy cerca, pues. O sea, no, yo tengo que cuidarme. A ver, vamos a las especies, ¿sí? No puede ver los comentarios. Si bloqueas de frente... No, porque si hay comentarios así, bloquea de frente. Así no, para quedarme sin ellos. Déjalo, mejor no leo. Ya, sigamos. Ya, sigamos. Ay, estamos en verdad. Chicos, a ver, sigamos por acá. Entonces, vamos a las especies, pero te voy a dividir para que no te confundas, ¿ya? Hasta colorada me he puesto, caramba. ¿Cómo arreglar esto? Valentina lo deja muy chueco. O sea, es que es por el peso de... No sé cómo cambiar esto. Esto de acá. Pero... Esto, no, el teléfono lo he volteado un poquito así, pues entonces el peso está para allá y no puedo... ¿Entiendes? A ver, déjalo. No, es por el peso. No, pero no se puede volteadito. quedar ahí. No. Si no lo pagamos, no se puede. No sé cómo, yo tampoco. ¿Sí? No, entonces así nomás, pues. Va a quedar ahí. Sí. Sí, déjalo ahí. A ver. Déjalo ahí. Sí, porque a ver,
Mi secreto celular. No creo. Ok, vamos al tradicional. Ya, vamos al tradicional. Muy bien. Ay, ay, ay. Ya. En el tradicional teníamos el género, la especie llamada la epopeya. Muy bien. ¿Y qué era una epopeya? No. Recuerda que no estamos en el género lírico, estamos en el género épico, ¿sí? Hablaba de las hazañas de un héroe, esencialmente las hazañas de un héroe, ¿sí? Muy bien. Y este héroe defendía su ciudad. Eso era lo más importante, la lucha de un héroe por su ciudad. Y justamente, hablando de una epopeya, que acuérdate que esta surgió en la edad antigua y que habla, no te vayas a confundir con las hazañas de un caballero. Este era un guerrero que no pertenecía a la Edad Media. Hazañas de un héroe. Muy bien, un héroe. Y ya está, dime, y si yo quiero hablarte de un héroe, un clásico ejemplo de un héroe que tú conozcas, ¿quién era este héroe? Aquiles. Ya, pero Aquiles era el héroe griego. ¿Y el troyano? ¿París? Héctor. ¿Qué París? Oye, París ni siquiera era digno de ser llamado hombre. Se robó una mujer y para colmo ni siquiera la defendió. Esta mujer pasó casi por todos sus amigos. Estamos hablando de Helena. Sí, así que hombres como él, no, gracias. Ahí nomás. Déjalo. Voy a poder borrar ese comentario. A ver, vamos aquí. Entonces, tenemos a la Ilíada y tenemos a la Odisea. Ya, pero si yo no solo quiero la Ilíada, porque aquí en la Ilíada tú hablas pues no de Aquiles, un héroe, de Homero esta obra. Dime, y si tú quieres otra epopeya, ¿no tienes en tu mente otra epopeya? Por ejemplo, la epopeya de un hombre que también es un héroe porque trata de salvar su alma pasando por 3 reinos. ¿Odisea? ¿Lo Odisea? A ver. Odiseo no trata de salvar su alma. Odiseo quiere llegar a su casa. Un héroe que pasa por los 3 reinos de ultratumba para limpiar su alma. Sí. Es el que pasa por los... Infierno, paraíso y purgatorio. ¿Y cómo se llama? La Divina Comedia. Claro. ¿Qué mis? ¿Es una epopeya? Sí. Es una epopeya religiosa. Porque en realidad él es un héroe, chicos, ¿sí? Y trata de limpiar, purgarse. Es por eso que Beatriz envía a Virgilio y Virgilio lo lleva por estos 3 reinos. Entonces también, mira, la Divina Comedia es una epopeya. Solo es una epopeya que surge en la Edad Media. Esa es la diferencia, nada más. Muy bien, ahora si me voy... ¿Lo reconocen como epopeya? Sí, es una epopeya. Pertenece al género épico y es una epopeya. Es reconocido de tal manera. Así que, tal vez es porque es que lo analizamos desde el punto de vista interno de sus características, mas no hemos visto, me parece, o no le hemos colocado, o tal vez no lo han colocado así, epopeya, no religiosa. Ahora, si nos vamos a la Edad Media, en la Edad Media surgió en Francia, ¿sí?, un tipo de historias que van a contarte ahora de manera oral. Se contaban de manera oral. Eran los que entretenían al pueblo, eran como cómicos que entretenían al pueblo. ¿Cómo se llamaban estos cómicos? Juglares. Y los trovadores. Pero los juglares son aquellos que iban, chicos, eran polifacéticos. Ellos eran domadores de osos, eran malabaristas, eran de todo y entretenían al pueblo con historias que escuchabas por ahí. Como las historias, por ejemplo, de el cantar del Miocid, el cantar del Roldán, el cantar de Roncesvalles, el cantar de Igor. Ya está. Aquí tenemos los cantares de gesta, que también te habla hazañas o luchas. Hazañas, pero ahora de caballeros. Aquí a los hombres se les llamó caballeros. Y estamos hablando de una sola fecha, caballeros medievales. ¿Qué defendía un caballero? ¿Por qué luchaba un caballero? Por su honor. ¿Dónde está tu honor? Aquí defendían los caballeros. Y dime, estos cantares de gesta eran populares, ¿verdad? Son historias populares, son del pueblo. ¿Tenían autores?
Sus autores eran desconocidos, eran anónimos y se El mismo autor. expresaban oral o escrito. De manera oral. ¿Por qué? Porque en esa época estos eran para el pueblo, para entretener al pueblo. Y aquí surgió en Francia, y tal vez por ahí alguien se está preguntando, pero el cantar del Miocid de España, ¿cómo es posible? Ya, el primer cantar que se conoce es el cantar del Roldán. Es el más antiguo de todos. ¿Sí? En Alemania hay otro cantar llamado el cantar de los Nibelungos. El cantar más fantástico. Ahora, ¿cuál es el mejor cantar de todos? Es justamente el cantar del Miocid en España. Ajá, el cantar del Miocid. Muy bien. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, un hombre valiente. ¿Sabes que cuando describen a un caballero como Rodrigo, valiente, aguerrido, respetuoso, caballero, como su mismo nombre, detallista y sobre todo lo que uno busca de un varón? Daniela. No, yo no. ¿No buscas algo de un varón? No. En serio. ¿Qué es lo que queremos de un varón? Se vayan. Sí, también, pero no, pues en el sentido, ¿sabes? ¿No buscas que sea fiel? La lealtad, la fidelidad. No hay un hombre como Rodrigo. No hay, en realidad no hay. No hay, sí, pero yo me llamo Rodrigo, tú eres otro, no hay como este Rodrigo. Por eso hablamos de un caballero. Ahora, mira, yo sé que si tú estuvieras entre defender tu honor y amor, tú elegirías el amor, ¿sí? ¿Cómo se le llaman a esas personas? Migajeras. Y ya está. ¿Sabes qué? Tu honor lo pierdes cuando empiezas a escribir y a rogar por WhatsApp. Ajá. Entonces no hay honor. Ya ves, no hay honor. Mira. Honor. Muy bien. Lo importante. Como caballeros. Los chicos eran orales. Eran orales, se transmitía. Es que no sé, siento que. Mira, ¿por qué no lo pone acá? ¿Por qué no lo pone acá? ¿Tú crees? Ponlo allá. Ya. Sí, por favor, porque me van a seguir gente que no quiero. No, sí, mira. Oye, que están muy fuertes. Su micro. Pero que lo pedí. Y eso es que yo tengo que dejarme. Oye, se me cayó. Muy bien. Discúlpame. Ahí déjalo. Ajá. Ahí estaba viendo de un inicio. Sí, déjalo así. Se ve para abajo. Sí, que estaba muy. Ese halago sí lo acepto. Si hay otros halagos, ustedes no se concentren ahí, aquí, no lean, por favor. Hay tanta gente que no merece ser leída ni prestada atención. ¿Ya está? Hay otros que sí, chicos. Saludo a los seguidores buenos, inocentes, algunos que se parecen al menos una cuarta parte a Rodrigo. Muy bien, ok, ya está. Entonces, acuérdate de eso, las hazañas de un héroe, un guerrero, muy bien, valiente, leal, porque fue, mira, a pesar de que las madres y todas las personas buscaban de todas maneras ofrecer a sus hijas a Rodrigo, Rodrigo permaneció fiel. Esa es la idea, de manera oral, una métrica irregular, porque vamos, en esta época recién España estaba teniendo sus primeras manifestaciones. Y algo muy importante del cantar del Miocid, es el primer monumento de la literatura española. ¿Por qué? Porque fue el primero, muy bien, que estuvo escrito en español, el primero en escribirse en el idioma castellano. Ahora sí puedo ser libre por aquí. Muy bien, ya está. A ver, el tercero y el que no nos mencionan mucho, y en realidad San Marcos, difícil que te pregunte por él, pero lo vamos a decir, es el cantar épico. ¿Y cuál es la diferencia entre el cantar épico y el cantar de gesta? Que el cantar épico es culto, es también las hazañas de un guerrero, pero es en un nivel culto. Esto es popular. En cambio, el cantar épico, como Jerusalén Libertada, como Orlando el Furioso, pertenecen a una descripción, pero con lenguaje culto. ¿Ya? Ahí está. Quiero los dos más importantes. Ahora, esos son los tradicionales. Tradicional. Ahora nos vamos a los otros. ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿Cuál? La Ilíada en verso. La Ilíada, la Odisea y la Divina Comedia están escritos en verso.
Vamos al moderno. No va a contar. ¿Cómo? No va a contar. Llegamos a contar, pero vamos a contar lo que nos toca hoy. La Ilíada, la Odisea y Edipo Rey. Ajá, muy bien. Eso lo vamos a contar después en el clasicismo. Muy bien, los géneros modernos. ¿Quiénes son los géneros modernos? Y ya, vamos, sí. Sí, es que la Divina Comedia también tiene verso. Sí, 14.000 versos. Ujú. Así vamos. Y en los géneros modernos, entre los más importantes tenemos primero a la novela. A la novela. ¿Listo? Ya está. ¿Y qué es la novela? Es una... ¿Cuál es la diferencia entre una novela y un cuento? Por su extensión. Relato extenso. Ajá. Por ahí una palabra que usó San Marcos, con multiplicidad. ¿Qué significa multiplicidad? Muchos, con multiplicidad de personajes. Muchos personajes. Hay una trama extensa y hay muchos personajes que se relacionan con el principal. Ahora, las novelas son de diferentes tipos. Por ejemplo, las novelas que surgieron en la Edad de Oro. Te preguntaron una vez en Villarreal, ¿qué tipo de novela no surgió en la Edad de Oro? Y a ver, hay una novela que surgió en el siglo XIX y no en la Edad de Oro. Y es una novela que trabaja con el inconsciente, el mundo de este joven que pensó que era un superhombre. Ah, ya. Crimen y Castigo. Crimen y Castigo. ¿Qué tipo de novela es? No, Psicológica. Entonces, esa surgió en el siglo XIX. Esa era tu respuesta, mira, en Villarreal de esa vez. Entonces, ¿qué tipo de novela, esa vez, qué tipo de novelas encontramos nosotros? Psicológica, como Crimen y Castigo. Una novela realista, que también es Crimen y Castigo, pero hay otra más que habla sobre una mujer infiel. Madame Bovary. Una novela histórica. ¿Recuerdas a tres jóvenes? Una obra de Alejandro Dumas. Tres guerreros que defienden un lugar. Los tres mosqueteros, claro, Alejandro Dumas, los tres mosqueteros. Una novela fantástica. Un joven convertido en un monstruoso insecto. La Metamorfosis. Una novela urbana que se desarrolla en la ciudad, sobre todo en un colegio militar. Ah, ya, La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Una novela indigenista, un niño en un colegio de Abancay. Los ríos profundos, ya está. Una novela romántica. Y a eso sí sabes, ni siquiera ejemplos debo hacerte. Ah, ya. No, que estoy hablando. Las cuitas del joven Werther. Muy bien, ya está. Entonces, ya, una novela regionalista. La historia de una chiquilla que fue abusada y se convirtió en una mujer muy mala y se vengaba de los hombres. Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Esa es una novela regionalista. ¿Cómo se llaman las novelas de la Edad de Oro? Las novelas de la Edad de Oro son... te menciono aquí con un ejemplo. La novela de un joven que pasa por muchos amos. Las abiertas. ¿Cómo se llama ese tipo de novela? La novela que habla sobre este joven. ¿Qué era Lázaro? ¿Qué papel cumplía Lázaro en la obra? Tiene un nombre. El que vive de la sociedad. El vividor. Empieza con P. El pi. El pícaro. Entonces, ¿qué tipo de novela es? Picaresca. Esa es una novela en la Edad de Oro, la novela picaresca. La otra novela es que... ¿Recuerdas este hombre que se volvió loco por alguna razón? No. ¿Tuvo su escudero? Sí. Don Quijote. ¿Qué tipo de novela es? ¿Novela? Es una novela, Don Quijote, es una novela. ¿De qué tipo? Oye, se usó para criticar justo a estas novelas. De caballería, pues, claro. Esa es una novela de la Edad de Oro, una de picaresca, una de caballería. Hay otra novela que te habla acerca de la Edad Media. Cuando tú regresas a la Edad Media y vas a hablar de la historia, se le llaman novelas históricas. Y novelas históricas. Ajá, muy bien. Tienes otra novela llamada la novela bizantina, que te habla de aventuras. ¿Sí? Muy bien. Ahí están las 4 novelas. Hoy la morisca también. En esta época en España, sí, en la Edad de Oro, ¿recuerdas que había una lucha entre dos, vamos a decir, religiones? Entre los árabes, los musulmanes, y los cristianos, que eran los católicos. Esas novelas se le llaman las novelas moriscas. Esas novelas moriscas es como yo, una cristiana, me enamoraría de un musulmán, o de un budista, o de un ateo.
Ya está. Entonces, a esas novelas donde se planteaba la diferente idea religiosa se le llaman las novelas moriscas de la Edad Media. Y en el siglo XIX tenemos dos tipos de novela. La novela psicológica de Crimen y Castigo y la novela sociológica. Una obra de Honorato de Balzac. Honoré de Balzac. Sí. Tiene un libro enorme donde une casi sus 80 novelas. Una letra, nomás hablas de una letra. El libro se llama La comedia humana. ¿No has escuchado de Papá Goriot, Eugenia Grandet? Ya, bueno, pertenece al realismo, listo. Entonces, cambiamos por aquí a una especie de novela, solo una novela. Ah, chicos, una novela del realismo mágico, dime. La novela, entonces, psicológica no fue la única novela que no se dio en el siglo. No, la novela psicológica y la novela de Honorato de Balzac, la sociológica, las dos. La morisca. No, la morisca sí surgió. Son 5 novelas en la Edad de Oro. La novela picaresca, la de caballería, la bizantina, la histórica y la novela morisca. E incluso las novelas pastoriles. Sí. También, pastoriles. Es que, ¿recuerdas que había un poema que habla de pastores? Eglo. Y de las églogas salieron las novelas, o sea, que hablan de pastores también. Ya está. En cambio, la novela psicológica y la novela sociológica de Honorato de Balzac surgieron en el siglo XIX, en el realismo. Chicos, una novela del realismo mágico. La máxima obra que representa el realismo mágico. No vas a fallar aquí porque... Realismo mágico. Un hecho, 100 años de soledad, claro, no te pases, me voy, escúchame, 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque sí, pues, porque dentro de estas historias, o dentro de esta historia vamos a encontrar elementos inusuales que actúan como si fueran lo normal. ¿Recuerdas el episodio de, por ejemplo, el insomnio en 100 años de soledad? Las personas lo vieron normal. No importa, mejor todavía. Mientras no dormimos vamos a realizar más actividades. O cuando esta chica Remedios la Bella ascendió al cielo, nadie se sorprendió ni nada. Cuando José Arcadio II se acostaba con la chica de su hermano gemelo, ¿sí? Los animales se reproducían. ¿Acaso decían, pero cómo se van a...? O sea, nosotros estamos, no los animales. Pero cada vez que tenían un encuentro, los animales se reproducían. Y se volvió uno de los hombres más ricos. Ya imagínate entonces, ¿no? ¿Por qué se volvió uno de los hombres más ricos? ¿Eso no era lo real maravilloso? ¿Qué? No, el realismo mágico le pertenece a él. Lo real maravilloso le pertenece... Para San Marcos es lo mismo. Para San Marcos es lo mismo. Para San Marcos sí. Okay. Pero hay una pequeña diferencia. Solo que San Marcos considera real maravilloso y realismo mágico igual. Lo real maravilloso está con Alejo Carpentier en El reino de este mundo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya está. Entonces aquí tienes una novela de Gabriel, de García Márquez. Vamos a poner. Lo conocemos como Márquez, ya, de Gabriel García Márquez. El Gabito. No sé, además García no me gusta. A ver. No me preguntes, te voy a contar toda mi historia, dime. Sí, pertenece al boom latinoamericano. Ya está. Preguntas porque ahora nos pasamos toda la hora contándote mi vida. A ver, mira. Ahora sí, después de la novela, hablamos del cuentito. Y el cuento también tiene divisiones, ¿ah? También. O sea que ya no voy a colocarte tanto solamente el relato porque ya sabes que los personajes no son muchos aquí, son pocos. Y generalmente se describe al personaje principal. ¿Quién es el escritor? Y aquí va con una pregunta de reto, ya. Relato breve. ¿Quién es el escritor que prefería los cuentos por su brevedad sintáctica? Y que decía novelas no, porque es mejor escribir de manera breve, solo que ahí le agregamos su densidad semántica. O sea, muchos significados a las palabras. Te acabo de decir 2 características importantes de uno de los mejores cuentistas del cuento fantástico, ¿ah? El cuento filosófico, reflexivo. El cuento que tiene símbolos como laberintos, como espejos. Sí, no, espejos, laberintos. Aquí lo dicen. ¿Nada? ¿Cómo que sopo? ¿Cómo que sopo? Y yo te digo, no, pero sí,
Esas son fábulas. Ficciones, el Alep. Jorge Luis Borges. Sí, no escuché. Es Jorge Luis Borges, el escritor de los cuentos fantásticos, chicos. Este escritor prefiere los cuentos porque dice que tienen una brevedad para poder entenderlos y al mismo tiempo utiliza la densidad semántica. ¿Qué significa densidad semántica? Que le da muchos significados a las palabras. O sea, breve, pero con muchos significados. Muy bien, ya está. Es un relato breve. Ahora sí, como ya te hablé de un cuento fantástico y te hablé de Borges, ahora vamos con un cuento policial. ¿Un cuento policial? ¿Quién escribe? La carta robada, por ejemplo. Ya, un cuento, El gato negro. ¿Qué tipo de cuento es? Un cuento de terror. Un cuento de terror. Ya vamos a un cuento regionalista. La historia de un niño que está en su edad de oro y cuenta su infancia, lo que pasó, por ejemplo, con un gallito. El caballero Carmelo de Abraham Valdeloma. Ese es un cuento regionalista. Un cuento urbano. Un cuento urbano. Por ejemplo, la historia de varios jovencitos encargados de una collada. Sí, un grupo de jóvenes que a veces por ahí roban, ¿no? ¿Recuerdas? Realizan ciertos retos. Lo del niño... El cara de ángel, ajá. Los inocentes, muy bien. Sí, los inocentes. Ya. Un cuento indigenista. Cuando un chiquillo se enamora de una indígena, se llamaba Justinacha y Justinacha estaba con el Cutu. El niño se llamaba Ernesto. No es Los Ríos Profundos, ¿ah? Pero es del mismo autor. Guarmacuyay, ajá. Estos son cuentos, listo, muy bien. Un cuento urbano, muy bien. Entonces, mira, también tenemos diferentes tipos de cuentos. Hay cuentos policiales, de terror, cuentos regionales, muy bien. Y por acá tenemos un cuentito muy interesante dentro. Otros cuentos, creo que cuentos urbanos podemos llevarlo tal vez al mejor cuentista de todos. Y que San Marcos parece que le hubiese agarrado cariño a los gallinazos sin pluma. Porque las preguntas van por ahí, los gallinazos sin plumas. ¿Cuál es el tema de los gallinazos sin plumas? Es una crítica al capitalismo. Muy bien, pero el tema el propósito es eso, la explotación infantil. Y la crítica al capitalismo va desde el punto, ¿verdad?, externo a la obra, el propósito que quiso Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, Ribeiro aquí para recordar al autor. Ribeiro. Muy bien, ahora sí vamos a Esopo. Solo para mencionarte nada más a Esopo. Aunque debemos quedarnos con las dos, pero voy a recordarte algo, ¿ya? Esopo escribió fábulas. Ahora me voy por... ¿cómo se llamaban esas historias que unían la información, opinión y elaboración literaria? Que fueron escritos por españoles contando su perspectiva. Crónicas, muy bien, las crónicas. Como por ejemplo uno de los mejores cronistas que nos pide San Marcos. El que escribió su propia versión de lo que pasó verdaderamente en el Perú, contando la historia, cuando contó la historia de Manco Cápac y Mamao, el Inca Garcilaso de la Vega. ¿En qué obra? Los comentarios reales de los excelentes. Esa es una crónica. O si no, al creador de una especie narrativa en el Perú. ¿Quién fue el creador de una especie narrativa en el Perú? Fue el único, bueno, a excepción de Clorinda Mato de Turner, que también escribió algo similar. No, porque las novelas... González Prada escribió ensayos que surgieron en otros lugares. Hay un escritor que es el único que escribe este tipo de obras que juntan la leyenda romántica con el cuadro costumbrista. Ricardo Palma. Ricardo Palma es el creador ¿de qué? Tradiciones. De las tradiciones. Pues las tradiciones también pertenecen aquí. ¿Ya ve? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuáles fueron las historias que los incas tenían como literatura? ¿Qué escribieron? Los españoles escribieron las crónicas, pero en esas crónicas, ¿qué añadieron? Leyendas y mitos. También las leyendas y los mitos pertenecen, mira, a este género moderno. Yo te he colocado los dos importantes. ¿Quién dijo que escribió
Ricardo Palma. Las tradiciones peruanas. Sí, las tradiciones peruanas. Muy bien. Ok, ahora sí, entonces recordemos la novela y el cuento y lo demás que te estoy mencionando y ahora pasamos al siguiente. ¿Ya? Dime. La chica, ¿cómo se llama? Sí. Ya. ¿Ella es un personaje, un secundario o complejo? Es que estás dándome dos divisiones. Hay personajes complejos e incomplejos, hay personajes redondos, planos, y hay personajes principales y secundarios. O sea, me estás dando dos. O sea, ella es un personaje complejo y al mismo tiempo es un personaje... sí, también, porque ella forma parte de ayudar al protagonista, representa la fe cristiana. Entonces, estás mezclando los tipos de... ¿no? Hay diferentes. Un personaje redondo es aquel, por ejemplo, que cambia durante la historia. Un personaje plano es el que se mantiene igual en toda la historia. Entonces, hay diferentes tipos de... ¿ya? Muy bien, vamos al siguiente. El género lírico, así como hay tipos de narradores, hay tipos de personajes también. El género lírico es el género que principalmente proviene de la lira. ¿Qué era la lira? Un instrumento musical. Y es el que expresa sentimientos. ¿Listo? Para San Marcos solo nos piden definir esto de aquí. Cuando una obra, dime, una obra narrativa puede tener subjetividad en cierto punto para expresar intensivo lirismo, sí, o sea, como característica sí, pero la característica general del género épico narrativo es objetivo, porque describe un cierto lugar, pero según el personaje, por ejemplo, hubo la obra de Los ríos profundos, te decía, tiene una característica, tiene una expresión lírica. Y sí tenía, porque recuerdas el niño en Los ríos profundos, ¿qué es lo que hace? No expresa con nostalgia todo lo que ve, entonces sí hay. Por eso es que la palabra lírico está referido a los sentimientos, expresa sentimientos. Ahora, ¿de manera objetiva o subjetiva? Subjetiva. Depende. No puedo decir que, o sea, subjetiva. Algo general no era objetivo. Sí, pero los sentimientos son subjetivos. Ah, claro, claro. Sí, porque eso depende de cada uno. No, pero ¿cómo lo tomas en Marcos? No dijo que en general se toma como objetivo. No, es ese aquí, en el épico, en el narrativo. Aquí el género, San Marcos toma subjetivo, porque el género de expresión de sentimientos son para mí. Y aquí los vas a conocer, pero los vas a conocer por parte teórica, no porque San Marcos te pregunte en sí a qué género pertenecen, pero entre las alternativas se pueden colocar para que tú no te confundas. Por ejemplo, la historia de pastores, dime. Por ejemplo, las cuitas de o sea, sus sentimientos lo hace manera. Claro, lo hace más personal, tiene características entonces líricas, lo podemos decir de esa manera. Aquel que expresa sentimientos, pero cuando se cuenta la historia, decimos la historia en general es de manera objetiva. Entonces, aquí, en este caso, ¿cómo se llama la historia que te habla de pastores? Aquí tenemos, solo lo voy a nombrar porque esto no es... digamos tan significativo para San Marcos, pero igual tenemos que recordar algo, la égloga. Aparte de la égloga, ¿cómo se llamaban los poemas que indicaban exaltación? Muy bien, excelente, una oda. Los problemas, ¿ves? Pensando en problemas. Los poemas que te expresaban nostalgia, dolor, las elegías. Los que indicaban una burla, sátira. Muy bien, sátira. Los que eran una carta, epístola. Ahora te cuento. A ver, estos son poemas, pero estos poemas han inspirado a escribirse obras, como en el caso de una égloga, las novelas pastoriles. En el caso de una elegía, ¿recuerdas a María de Jorge Isaacs? La historia de una chica, es el romanticismo hispanoamericano en Colombia, es una novela elegíaca, muy triste, la elegía. Se han escrito poemas y se han escrito libros que representan la burla, la sátira, muy bien. Una epístola, una novela epistolar, Las cuitas del joven Ware. Pero estos son poemas, solo que estos poemas pueden inspirar a escribirse obras narrativas, porque recuerda que el género narrativo era... moderno. Ahora, si tú quieres saber quién es el mejor escritor de églogas, yo te voy a ayudar. Muy bien, el mejor escritor de églogas lo vamos a encontrar en la Edad de Oro española, Salicio y Nemoroso.
Iniciador de la Edad de Oro española, el primer poeta amoroso de España, Salicio enamorado de Galatea, Nemoroso enamorado de Lisa, utilizó el Carpe Diem, el Locus Amoenus, tenía el nombre de nuestro mestizo. Garcilaso de la Vega, él es el mejor escritor de églogas, ¿listo? El mejor escritor de odas, Fray Luis de León. El mejor escritor de elegías, coplas a la muerte de su padre, escritor español. Sí. No, por favor. Mira, por ejemplo, si alguno decide al final postular a otra universidad, aunque es difícil la diferencia entre San Marcos y otras universidades, la forma de pregunta, no me refiero al nivel, aunque también, pero no voy a decir. Entonces me refiero al tipo de pregunta. Villarreal te pregunta sobre datos, Callao te pregunta, pero es una datero, o sea, y preguntas el año. Entonces tú debes conocer autores y todo eso. Entonces, pero yo no voy a postular ahí, pero por si acaso. O sea, tal vez diga, ¿sabes qué, Miss? No, mejor voy a cambiar. Aunque creo que San Marcos es la voz, ¿no? Entonces ya está. Pero por si acaso aquí hay alguien, Miss, no, a mí me gusta Villarreal, Callao. Bueno, entonces te comento por aquí. Es Jorge Manrique, el mejor escritor de elegías. ¿Sí? El mejor satírico de todo también es un español. El diente del... A una nariz, escribió una nariz. A Góngora le escribió. El otro, el enemigo de Góngora. Es un cantante también, creo el nombre de un cantante. Quédate. Ya, muy bien, Quevedo. Ya, hasta, mira, con cantante sí, ¿no? Entonces, eso sí, rapidito, ya con ese ingreso. Muy bien, entonces, ahí está, ¿ya? Una epístola no encuentro un mejor. Epístola a los Pisones es uno de los, pero no es conocido, así que lo dejamos ahí. A ver. ¿Qué ves una de epístolas? Sátira. ¿Cuál dijo que era en la égloga en la oda? La égloga es Garcilaso de la Vega, un español. La oda también es un... todos los españoles están aquí. La oda es Fray Luis de León, un español también, Jorge Manrique. Oye, todos españoles, los mejores. Por eso España tiene su literatura aparte. Todos españoles. Garcilaso, Fray Luis de León, Jorge Manrique y Quevedo. Muy bien. Entonces ahora pasamos, ¿por qué puse 4? Pasamos al género dramático. Ya está, al género dramático. Y te cuento que el género dramático es como en características la unión de ambos. A ver, el género dramático no es un género para ser escrito, sino ¿cuál es una de sus características del género? Ajá, representación. Ese es un término que se va a usar aquí. Algo más. Y en una representación debe haber una conversación. ¿Cómo se llama esa conversación? Diálogos. Representación, diálogos. Muy bien. A través de los diálogos, a través de una acción. Ahora, ¿objetivo o subjetivo? ¿Van a contar lugares? Objetivo. Pero también cada personaje expresa sus sentimientos. Objetivo y... Esta es la unión de los dos. Objetivo y subjetivo. Muy bien. Este género dramático, acuérdate, fue escrito para ser representado. Se presentan los nombres de las personas a través de los diálogos. Se representa una acción. ¿Y dónde surgió el género dramático? ¿Dónde surgió el género dramático? En Grecia. En Grecia. Muy bien. Dime, ¿cómo se originó el teatro? La de Dionisio. Dionisio, el dios del vino. Lo vamos a ver ahora, porque tenemos teatro también, pero vamos a recordar ahora las especies. ¿Cuál fue la primera especie que surgió? Aquella que tiene un final funesto. La tragedia. Muy bien, ya está, la tragedia. Tragos significa macho cabrío. Y todo esto es Edia significa canto. Recuerda que aquí estamos hablando de... O sea, esto es la teoría de cómo se dividía. Solo que aquí, por ejemplo, yo te puedo hablar de una tragedia en la antigüedad. ¿Cuál es la mejor tragedia de todas? En la antigüedad. Ah, Edipo Rey. Si hablas de una tragedia moderna, ahí es Romeo y Julieta. Si hablas de una tragedia contemporánea, la historia de una chica que huye el día de su casamiento, bodas de sangre. Entonces es diferente, o sea, la tragedia se inicia en ese lugar,
pero vamos a encontrar escritores que más adelante o dramaturgos que más adelante van a representar sus tragedias. O sea, la idea de la tragedia es que tiene un final o un desenlace funesto, nefasto, fatal, ya, mis trágico. Bueno, para repetir tragedia, sí. Si yo quiero hablarte de un ejemplo, si te digo el mejor, según lo que dijo Aristóteles, porque todavía no existía Romeo y Julieta ni otras más, según Aristóteles la mejor tragedia era Edipo Rey. ¿Y por qué razón? Porque tenía 3 unidades clásicas. ¿Cuáles son? Espacio, tiempo y acción. Ya, ese es según Aristóteles. Muy bien. O sea que algunos respetaban y otros no. Por ejemplo, Romeo y Julieta no respeta las unidades aristotélicas. Tenemos Bodas de Sangre como tragedias. Vamos a escribir Hamlet también como otra tragedia. Romeo y Julieta. Tenemos el Cid como una tragedia francesa. Ay, ¿por qué no pintan? Romeo y Julieta. Muy bien. ¿Quién es el autor de Romeo y Julieta? Shakespeare. Muy bien. William Shakespeare. Ya está. Muy bien. Ahora sí. La tragedia es el canto al macho cabrío. Ah, pero espérate. Yo te estoy hablando de la mejor, pero tú tienes que hablarme de la primera tragedia. ¿Quién es el padre de la tragedia? Esquilo, excelente, es Esquilo. Y para Esquilo, la primera tragedia es los persas, que no los conocen, porque la mejor obra de Esquilo es la Orestiada. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Así como existió en la antigüedad la tragedia, también existe la comedia. Muy bien, y a diferencia de la tragedia, según Aristóteles, la tragedia llevaba a los hombres a convertirse en hombres mucho más fuertes de lo que eran. ¿Por qué? Porque la tragedia generaba un intercambio de emociones. ¿Cómo se llamaba este propósito de la tragedia? Que la catarsis, la proyección de los sentimientos. En cambio, la comedia para Aristóteles, que tiene un final dichoso, un final feliz, decía que vuelve a los hombres más mediocres de lo que son. ¿Por qué? Porque solo te sirve para burlarte. La tragedia es en realidad burlarte de algunas características. En el caso de Molière, burlarte de la avaricia, el avaro. Leandro Fernández de Moratín en El Cid de las Niñas. Ya, Ñacatita. Tiene 2 temáticas, porque Ñacatita es una comedia. ¿De qué se burla Ñacatita? De 2 asuntos importantes. Bueno, tú respondes. Sí, o sea, yo digo puntos y tú respondes, ¿no? O sea, así es el trato. Ya, a ver, la comedia sirve para burlarme de los males sociales, los defectos de la sociedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, El Cid de las Niñas. Tenemos el avaro, que se burla de la avaricia. Ahora yo te pregunto, porque San Marcos te preguntan sobre Ñacatita. ¿De qué se burla Ñacatita? Sí, pero hay un término adecuado, la alcahuetería. Ese es su punto número, excelente, ahora sí me entendiste. La número 2, ¿de qué se burla? Algo más. Algo pasa en la sociedad con las mujeres. ¿El machismo? No. Eso es por lo que lo obligan a casarse, ¿no? El matrimonio concertado por los padres, claro, o sea que lo obligan a casarse con hombres mayores. Esa es la crítica, los 2 puntos importantes. La comedia sirve para eso. ¿Y quién es uno de los mejores? Bueno, tal vez aquí tenemos a Aristófanes en Grecia, es el padre de la comedia. Pero vamos nosotros a hablar acerca del Perú, porque ahí tienes una comedia muy importante. Ñacatita, que nos sirve a nosotros. Ñacatita. Tenemos al Sargento Canuto también. Tenemos Frutos de la Educación de... Felipe, ¿qué? No, también es de aquí de Segura, Manuel Asensio Segura. Se burla de los militares fanfarrones. Segura, listo, ya está. Ahora sí, chicos, ¿sabes que Romeo y Julieta? ¿Sabes que William Shakespeare también tuvo comedias, verdad?
La fierecilla domada, el sueño de una noche de verano. O sea, hablamos de los escritores que intentan hacer algo. En el Renacimiento se intentó escribir los dos. En la edad de oro española, en el Renacimiento, surgió un hombre que decidió mezclar los dos. ¿Cómo se llama la mezcla de comedia y tragedia? Sí, pero dame el nombre que... Drama, ¿sí? El nombre que le puso este español, porque un español es el creador del drama. Yo no sé por qué estamos halagando a España en este momento, pero bueno, tenemos a un gran español que mezcló ambos y escribió una tragedia, pero a esa tragedia le agregó un personaje tipo para convertirlo en drama. El bufón, el gracioso, el chancero. Muy bien, excelente. Entonces, el drama es la mezcla. Listo. De comedia, ya está. De comedia y tragedia. Y tragedia. Ya está, muy bien. Y aquí le añadimos, porque el drama debe tener como personaje al bufón. ¿Y qué era un bufón? Pues un bufón es el gracioso, el que supuestamente actuaba para ser rey, el gracioso, mira, gracioso. Ya. ¿Quién es el primer bufón de toda la historia? Porque justamente este autor creó el drama con esta obra, la historia de un pueblo que busca justicia. Fuente Ovejuna, muy bien, excelente, ya está. Ni idea tenía a mí, pero ya está. Tú tienes que decir, estudian pues, tienes que decir, créete ahora, créete. Ya está. Fuente Ovejuna. Ya, pero necesito el primer bufón. Mengo, excelente, muy bien. Ya, excelente. Chicos, por favor, por favor. Muy bien, ya está. Ok. Entonces, estamos hablando de Félix Lope de Vega, el creador del drama, el que cambió el teatro español. Lope de Vega. El hombre que escribió un aproximado de 1300 obras teatrales. ¿Tan bueno? Sí, así como era bueno con la escritura, era bueno con las mujeres. Tuvo amantes en cantidad. Digo, por si acaso quisiera saber, si preguntan. Entonces, ahí está, ya. A ver, muy bien. Chicos, hay un drama que habla sobre términos religiosos. Y ese drama, por la temática, tiene otro nombre. O sea, sí es un drama por su estructura, porque agrega un gracioso, pero por la temática de religión y astrología, se le llama de otra manera. ¿Cómo se llama ese drama que habla sobre un chico encerrado en una torre? Lo de Segismundo. No me acuerdo de La vida es sueño. La vida es sueño. Su padre lo encerró en una torre, Segismundo. La vida es sueño. Ahora, Miss, ¿la vida es sueño está aquí? Sí, chicos. O sea, la vida es sueño. Es un drama. Porque tiene un gracioso. Un bufón. ¿Cómo se llama este bufón? Sí lo mencionamos. Si aquí está Mengo, aquí el bufón con C. Clarín. Claudio es de Hamlet. Ahí hay un personaje llamado Claudio. Entonces, Miss, pero la vida es sueño. Por si acaso, entre los dos, San Marcos pregunta más sobre la vida es sueño. ¿Recuerdas que te hablan de las dos temáticas que tienen la vida es sueño? Hay dos temáticas ahí. ¿Qué es lo que busca Segismundo? Su libertad. Ese es uno, su libertad. ¿Y qué es lo que busca Rosaura? Porque Rosaura está dentro de la obra. O no, su honor, claro, quiere venganza, pero busca recuperar su honor. Aquí está dentro de la vida es sueño, un lamento porque este hombre no sabe por qué está encerrado. Y es una obra que tiene como temática religión, algo de astrología. ¿Sí? Por ejemplo, lo de la religión, ¿qué características encontramos en la vida es sueño? ¿Cómo se llama cuando tú tienes decisión? Dios te da esa decisión. Listo, aquí encontramos términos religiosos, ¿no? Y astrológicos, ¿por qué? ¿Por qué Segismundo está encerrado? Porque nació un día
De eclipse, ajá, de eclipse. Y ya pues los astros dijeron que si quita la vida a una persona sería un mal rey y así. Entonces, ¿cómo se llaman esas obras o esos dramas que tienen ese contenido? Se llaman autosacramentales. Autosacramentales. Los primeros autosacramentales surgieron en España, no, en la Edad Media. Bueno, también, en la Edad Media se llaman los autos, así se llaman, los autos de los Reyes Magos. O sea, lo primero que se... el auto de los Reyes Magos, ya está. Muy bien. ¿Sabes que ahí habría un vicio, no? La anfibología. Porque estás hablando de autos, de obras, o autos de los carros. Anfibología se llama esa idea, ese vicio. Muy bien. Entonces, ya tenemos esa partecita. Chicos, la otra parte de la teoría literaria te lo menciono, porque creo que tienes la teoría. Ah, ya. ¿Quién es el autor de La vida es sueño? Pedro. Pedro Calderón. Ajá. De la Barca. Pedro Calderón de la Barca. Muy bien. Un mejor representante del teatro filosófico. Un hombre que trabajó en la contrarreforma de la Iglesia Católica. Él. Ahora sí, te iba a decir, lo de las figuras literarias, creo que uno necesita más práctica que teoría, pero sí vas a recordar, ¿ya? A ver, yo te lo menciono para empezar con el clasicismo. Te menciono y te digo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te digo mariposa de ensueño, te pareces a mi alma, te pareces a la palabra melancolía? ¿Qué figura literaria encuentro? Símil. ¿Te pareces? Símil. A ver. Yo sí te respondo. Pregunta para ti. Silencio ustedes. Sí puedes. ¿Ya? Una más. Eres como la noche, tan fría y constelada. ¿Qué figura literaria encuentro? Eres como la noche, tan fría y constelada. Acabo de decir, mariposa de ensueño, te pareces a mi alma. ¿Cómo esa figura literaria tiene un nombre? Sí es comparación, pero tiene un nombre, se le llama símil. ¿Listo? Acuérdate de eso, por favor. No sería metáfora. Lo que dice ¿cómo, no? No, es como. No, el mariposa de ensueño te pareces. Pareces como, cuál, eres cuál, y así. Soy símil, sí, cuál. Es comparación, pues. Cuando digo eres como la noche. Si tú me dices eres la noche, ahí habría metáfora. O sea, la metáfora no puede ser una comparación indirecta, tiene que ser comparación directa. Tus ojos son luceros que alumbran mi camino. Tus ojos son. Ajá, ahí es una metáfora simple por si acaso. Muy bien. Si te digo, ella era manantial de vida. Metáfora compleja. Era. Sigue comparando. Esa es una metáfora simple. Continúa. Ahora, no esperes esperamos que a ese joven no le llegue la postrera sombra. Es una metáfora compleja. Postrera sombra no es un término, sí, literal, es un término figurado. Y esa es una metáfora compleja, pero es metáfora. O sea, hay dos formas de describir una metáfora. No necesitas que lo escriba, ¿no? Ayúdame con esto, ¿ya? Ayúdame con esto. Cuando nosotros hablamos de una metáfora, comparamos con el verbo ser. Sí. Y ya, el verbo ser, el verbo copulativo. En inglés, el verbo to be. O sea, cuando digo es, ser, estar, muy bien. Entonces, hablamos de una metáfora, no, en quechua no sé. En una metáfora simple. Es, yo soy, tú eres, él es, ella era, muy bien. Pero si a ese es le agrego cómo, ¿no? Cómo, pareces, cuál, ¿cómo se llamaría la figura literaria? Símil, muy bien. Si yo tengo un término que reemplaza a otro, porque estoy utilizando un término mejor para reemplazar a algo literal, o cuando una expresión se menciona tal cual, por ejemplo, si yo te digo, a ver, estaba empezando contando la metamorfosis y le dije, y le llegó a Gregorio, no, y a Gregorio le llevó la pelona. En esa expresión que parece popular,
hay una metáfora. Complejo. Claro, porque le llevó la pelona, no le va a llevar a una mujer pelona. O sea, me estoy refiriendo, muy bien, entonces, ahí va la idea de la metáfora, ¿sí? Cuando dice Garcilaso, ¿no? Aprovecha tu linda primavera antes que la nieve cubra, ¿sí?, tu hermosa cumbre. Ya, hay metáfora en todos los sentidos. Primavera, tu juventud. La nieve, las canas. La cumbre, tu cabeza. Entonces, te das cuenta que ahí reemplazo una palabra por otra. ¿Ya está? Bien. Y si digo, la miel dulce de tus labios. Miel dulce. ¿Cómo es la miel? Dulce. Muy bien. El fuego ardiente de tus besos. ¿Cómo es el fuego? Ardiente. Epíteto. Epíteto. No te olvides, cuando hay una redundancia, ¿no? Dice más fría que el hielo. No, eso es otra. Dice más helada que la nieve a mis quejas, Galatea. Decía García. Más helada que la. ¿Puede existir algo más helado que la nieve? ¿Cómo se llama esa figura? Hipérbole, excelente. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. ¿Qué? Hipérbole, muy bien. No te olvides entonces, ¿ya? Ya tenemos el epíteto, que es una característica propia. Tenemos la metáfora, que es comparación y sustitución. Y tenemos el símil, que es comparación, pero usando conectores. Muy bien, a ver... Tus manos como puñados empuñados. Símil, porque acabo de ver el cómo. Excelente, muy bien, ya está. Si te digo, érase un hombre a una nariz pegada, una nariz superlativa, un pez espada narigón, las 12 pirámides. Hipérbole, ya está. Bien. Ya, hay una. Si te digo, y el astuto Odiseo llegó hasta Ítaca. El astuto Odiseo. Y el astuto Odiseo, epíteto. ¿Recuerdas que en Grecia la Ilíada y la Odisea tenían la figura literaria del epíteto? ¿Por qué? Porque Odiseo representa la astucia y es una característica propia de él. Se le llamaba el epíteto perifrástico. Si recuerdas, ¿cómo le llamaban a Aquiles? El de los pies ligeros. A Héctor, el epíteto de Héctor, el de tremolante, el de tremolante casco, ¿no he escuchado? ¿Cómo le llamaban a Atenea? Era la diosa de la sabiduría, pero tenía un nombre, la de los ojos de lechuza. Muy bien, entonces ahí vamos con este epíteto también, ¿ya está? Si yo te digo, del salón en el ángulo oscuro, hipérbato. Cuando hay un desorden en una oración, de frente buscas un hipérbato. Y si yo te menciono, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por... Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio. Pasarás. Anáfora. Tú mencionaste antítesis. Por si acaso, sí, he visto que te preguntan en cuanto a lo teórico, no a las preguntas clásicas de los géneros, pero si quieres una antítesis, Pablo Neruda menciona, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Amor y olvido, ¿sí? Quise... Corto y largo, ¿qué dije? Amor y olvido. Amor y olvido, está bien. Ya. Claro, amor y bueno, ¿no? Intento olvidarte y sin querer te recuerdo. ¿Olvidarte recuerdo? No. Intento olvidarte y sin querer te recuerdo. Olvidarte y recuerdo, pues el recuerdo y el olvido son dos antónimos. Antítesis, muy bien, ya está. Suficiente, ¿qué nos falta? Ya tienes la anáfora, repetición inicial. La pregunta del simulacro, ¿recuerdas? Esa pregunta, chicos, esa pregunta nadie debió fallar en la pregunta de la anáfora, porque la anáfora te metían por todo lo posible, porque todo el verso era pura anáfora. O sea, ahora, si es que tú, no, espérate, pero tal vez dudo, no te pases pues, porque casi todos los versos. Ahora, hay una anáfora escondida que a veces solamente son dos palabras. Mientras haya dos palabras que se repitan, sigue siendo anáfora. Temprano levantó el ave el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Ya, es anáfora, a pesar que solamente haya dos versos con esta repetición.
si un solo verbo se repite lo mismo y se vuelve a repetir abajo, pero... No, si está en el medio y son verbos iguales, no es anáfora. La anáfora es la repetición inicial. O sea, cuando el verbo se repite, no hay nada que ver ahí. No hay Final tampoco. ¿Qué? Final. Sí, pero esa es otra figura literaria. No es anáfora. Cuando se repite al final es epífora. Y cuando los escritores repiten al inicio y al final, es complexión. Pero eso son más de 50 figuras literarias, así que a ti te piden 7 nada más. No te quedes con las demás, sino traumatizado. ¿Sabes qué? Ya hay otro género, ya no hay. Pues, ¿qué estoy haciendo? Sí, en realidad sí. ¿Sabes? Recuerdo en la universidad, tenía una profesora que yo no me matriculé con ella. Era una profesora muy teórica y les dio un libro a los chicos que eran algo de 70 figuras literarias y les dio un examen y un texto que buscaran todas las figuras posibles. Y yo felizmente no me matriculé con ella. Yo no soy mucho de teoría, yo soy más de reflexión. Y me puse con el profesor que te pedía reflexionar, pero también fui mala. Porque es que el profesor quería que reflexionen como él quería. Pero lo quiero, profesor, si alguna vez escucha mi clase, si dice esa alumna fue la que jaló, soy yo. Lo amé como nunca, como nunca. No, a mi profesor. ¿A qué me refiero? Espérate, no. Me refiero a su manera de enseñar. No, me refiero a su manera de enseñar. El profesor Mena de la universidad, qué hermoso de verdad. Me retó a mí a volver a llevar el curso con él a pesar. Me dijo, no lleva, nosotros tenemos los exámenes de la profesora de la mañana, ella repite todos los años. No, yo me voy con él, le dije, ¿no? Y de verdad, me fui con él y aprobé con 16, pero si no aprobé, no, pues aprobé, o sea, con mi esfuerzo, ya nada que, por favor. O sea, pero claro, pues, así que te cuento mi reto de la universidad. A veces, chicos, cuando vas a estar ahí vas a entender los retos y me vas a dar la razón. Hay otros que son profesores, pues, como, no sé si mencionar su nombre porque estamos grabando en YouTube. Profesor Corrales, le decíamos Vagorrales. Así le decíamos. Ajá. Vagorrales. Sí, porque llegaba el primer día y el último día del semestre. Nada más. Vamos al clasicismo, ¿ya? ¿Nos olvidamos? ¿Sí? Nos olvidamos. Estaba tomando tu cabeza nomás, mira. Vamos al clasicismo. ¿Mires su celular? ¿Cómo? ¿Le tragué su celular? Sí, ¿por qué? Porque tiene punta de No le digas, el profesor Martín está escuchando. A ver, vamos al... ¿Qué pasó? No sé, por eso tampoco. ¿Dijeron algo de cállate? No. Ok, no pasó nada, sigamos aquí, muy bien. Chicos, ya te hablé de los géneros, te hablé de las figuras literarias, por favor repasa muy bien. Necesitas práctica, busca un poema y empieza a encontrar tus figuras literarias. Vamos al clasicismo. En el clasicismo yo voy a tener, es el primer movimiento, el primer movimiento que surge. Aquí van a surgir tres géneros literarios, justo lo que hemos visto, el épico, el lírico y el dramático. A mí me interesa en el clasicismo hablarte acerca de características. Por ejemplo, si en un examen te ponen a Edipo Rey y en la parte en que Edipo Rey dice al final de la obra, yo intenté huir de algo, pero al final llegué a lo mismo. Qué desdichada mi vida haberse cumplido de lo que yo tanto me he escapado. ¿Qué característica del clasicismo se encuentra en ese fragmento? Claro, pero el destino inevitable es el tema. ¿Cómo se llama la característica que se plantea en el clasicismo, el destino inevitable? Muy bien, la predestinación, ¿sí? Entonces, por si acaso, recuerda que los exámenes de San Marcos te relacionan con las características. ¿Qué? Creo que yo escuché
que dijo, cállate la boca, ¿sí? Sí, ¿no? Por cierto, esto de cállate la boca es una figura literaria también, llamada pleonasmo. Temprano madrugó la madrugada. ¿Cómo va a madrugar la madrugada? Obvio, ese es un pleonasmo. Pero es un pleonasmo, pues. Ajá. Y el pleonasmo en la gramática es una redundancia aceptada. Subir arriba, bajar abajo es una redundancia aceptada, sí. Puedes decir subir arriba, bajar abajo, entrar adentro y salir afuera. No hay ningún... Puedes, sí, puedes usarlo. Entra adentro. A ver, sal afuera. Subo para arriba. Ya, subo para arriba. Bueno, es un pleonasmo, sí, es aceptado. Dicen, no, subir para abajo no te pases, pues, no te pases. La predestinación. Mira, pero, ¿sabes? En esa expresión yo le doy el visto con la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Es la intención que tiene una persona al momento de expresarse, ¿sí? Y eso tiene razón. Lo que te está diciendo él es avanza para la parte posterior o la parte de atrás del carro. O sea, pero no lo completa, por eso te dice avanza para atrás. Y se genera una contradicción porque nadie puede avanzar para atrás, se avanza hacia adelante. Entonces, le doy el beneficio de la duda a esa expresión, ¿ah? Muy bien. La predestinación. ¿Algo más que debemos recordar? ¿Teo o antropocentrismo? Antropocentrismo. Muy bien, ya está. Antropocentrismo. Antropocentrismo y antropomorfismo. ¿Qué? Entonces tiene morfología de hombres. Ajá, morfismo. Recuerda que morfo es forma y los dioses tienen esa forma. Son vistos como seres humanos como varones y como mujeres. Sin embargo, su esencia es algo distinto. Yo siempre te hago el ejemplo de Zeus porque Zeus es el dios que más se muestra en sus diferentes facetas. Porque según la necesidad que tiene, se transforma. Si estaba con mujeres, con diosas, con semidiosas, con varones, con animales. O sea, se convirtió en un toro para estar con una vaca. Hasta dice, wow, Zeus, mi héroe, dices. Bueno, resulta que Zeus está con todo lo que... O sea, apenas algo se mueve, aparece Zeus. ¿Recuerdas a Perseo? Perseo, el que le cortó, ¿no?, a la gorgona Medusa. Sí, tal vez no puedo expresar, discúlpenme, pensarán que no sé cómo se llama cuando te quitan aquí, pero es que no puedo pronunciar algunas palabras por la transmisión en TikTok, ¿no? Pero Perseo fue el hijo de Zeus. ¿Y sabes cómo lo tuvo? Resulta que una princesa que fue encerrada por su propio padre en una torre lloraba y lloraba. Y porque le habían dicho que ella iba a tener un hijo que iba a destronar a su padre. Entonces Zeus llegó y vio a la princesa. Y había un pequeño huequito en la parte del techo y Zeus lanzó una lluvia de granizo. Lluvia de granizo. No era granizo, no lo sé. Pero cayó sobre la chica y la chica quedó embarazada. Así nació Perseo. O sea, eso, Zeus, el que puede, puede. Ya ves, este era Zeus. El que no soporta. Ok, antropomorfismo. Es junto, ya parece separado. Aquí, muy bien. Y todo esto es lo que nosotros necesitamos. No, espérate. Me refiero a todo lo que necesitamos aquí en la literatura, ¿eh? Nada que necesitamos un Zeus, por favor, ¿eh? Por favor. Dios mío, chicos, ustedes. Ya. Muy bien. Entonces, no sé, sí, mira, escúchame. Entonces ya está. La predestinación, el antropocentrismo. ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta que estoy escribiendo? Estoy pensando en Cristo, mira. Sí, ¿no? Es que soy muy cristiana, entonces tú estás hablando ya de temas que no van aquí. A mi cristianismo, por favor. Vamos, cambiemos de idea. ¿Qué más voy a encontrar aquí? Un culto a la razón. ¿Sí? La razón. Un tema muy importante es que tú necesitas de una base mitológica.
ellos necesitan de una base mitológica. Tú no entiendes la historia si no hay mitología. ¿Cómo entiendes Edipo Rey? ¿Cómo sabes lo que le pasó a Edipo Rey y por qué le ha pasado todo esto a Edipo Rey? Porque hay un pasado. Porque la historia de Edipo Rey no inicia cuando él era niño, ni mucho menos cuando él vive con sus padres, ni cuando es un joven. No. ¿Cuándo inicia Edipo Rey? Cuando él es un hombre mayor, cuando ya está casado con Yocasta y ya han tenido 4 hijos. Así inicia, con una peste que viene producto de la muerte de un hombre. El ex de la reina Yocasta, el rey Layo. ¿Sí? Y una pregunta del Callao, interesante. Hablaban de Edipo Rey, Creonte, Yocasta, ¿sí? Tiresias y Layo. ¿Cuál de ellos no es un personaje de la obra? ¿Me puedo volver a repetir? Sí. Creonte, Me suena. Layo, Me suena. Yocasta. Ya ahí está, yo casi. ¿Porque es mujer? ¿Qué? Tiresias. Ah, ¿verdad? Muy bien. Y Edipo. ¿Tiresias? Creo que tenía un gigante algo así. Edipo. Oye, te estoy hablando de Edipo Rey. ¿Cómo que se ve Edipo? No te pases, pues. Te cuento, ¿ya? Yocasta es la esposa de Edipo. Ajá. Creonte es el hermano de Yocasta. Layo es el ex de Edipo. Layo es el ex de Yocasta. Y Tiresias es el adivino. Pero no es Corifeo. Ya Creonte, pues entonces. Porque Creonte entonces no. Creonte es el hermano de Yocasta. ¿Recuerdas cuando Edipo mandó a que llamaran a Tiresias? Creonte fue el anunciante. Claro, pero Layo mandó la. Porque Layo se menciona, no participa en la historia. Se menciona que se está buscando al culpable que le quitó la vida a Layo. Pero en ningún momento, y Layo ya murió hace muchos años. Ah, ya ves. Esta fue una pregunta, a pesar que parezca fácil, una pregunta muy buena. ¿Sí? Cuando la leí dije, uy, ¿cuántos habrán caído en esta pregunta? Porque en realidad aparecen todos. Y el que no me suena es Creonte, porque Creonte no tiene mucha participación. Ah, Creonte, no. Él no participa, a él solo se le menciona, nada más. ¿Sí? Muy bien, ya es. Esas preguntas, aunque dicen, a mí es muy fácil, Callao, dateras. No, chicos, también nos hacen reflexionar un poquito sobre esto. Los personajes son los que participan, no los que se nombran. Dime, por ejemplo, si yo te dijera, a ver, el Quijote, si te dijera Sancho, muy bien, y te dijera Dulcinea del Toboso y... ¿cómo se llama el caballito? Rocinante. Ya, Rocinante, el Quijote, Sancho y Dulcinea. ¿Quién no es personaje de la obra? Rocinante, el Quijote, Sancho y Dulcinea. Dulcinea era la dama de Quijote, ¿verdad? Rocinante era el caballito. Pero no Si no es persona. Y Platero y yo, ¿no es un borrico que es el protagonista de la historia? No, pero no, a ver, ven. Rocinante el caballo, ¿sí? Don Quijote, Sancho o Dulcinea. No te pases. Pero Rocinante sí tiene participación. Pero sí tiene. Dulcinea no. Dulcinea no participa, solo se le menciona. Dulcinea del Toboso. ¿Pero por qué cambia? No dije nada. Una mujer que hace dudar. Mira. Aquí nos vamos a pelear. Escúchame. Dulcinea está en la mente del Quijote. ¿Sí? Y solamente dice, lleva las cartas a Dulcinea, pero Dulcinea se supone que es una mujer que es Aldonza Lorenzo, pero no aparece en la historia. Entonces, eso debes darte cuenta cuando hablamos de personajes. Pero el caballo tiene participación cuando se va, casi en toda la historia. Entonces, a tener cuidado, nada que porque sea animal, ¿sí? Muy bien. Entonces,
La base mitológica me hace pensar a mí que yo necesito conocer el pasado de cada uno para entender la historia. A ver, tenemos aquí algunos representantes, o algunas obras, vamos a poner obras, ¿ya? Porque solamente vamos a hablar de las obras, nada más. Sí se ve. A ver. Ya, terminamos con eso. Wow, ¿por qué? Ya, bien. A ver, rápidamente. Me voy por aquí a la Ilíada. Listo. Te voy a mencionar y tú me vas a responder. Y ahí es la idea. La Ilíada. Muy bien, para empezar, ¿cuál es el tema de la Ilíada? El regreso de... Oye, la Ilíada. La cólera. El enojo es lo principal. La cólera de Aquiles. Muy bien. La cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Ese es todo el tema. La cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. ¿Por qué? Porque Aquiles tiene 2 cóleras y 2 consecuencias producto de esa cólera. ¿Cuáles son sus cóleras? ¿Ya? ¿Criseida o Briseida? Criseida. Muy bien. ¿Qué? Briseida. La hija de Brises. Porque Criseida, la hija de Crises, es la sacerdotisa de Apolo. Bueno, la hija del sacerdote Crises y el sacerdote Apolo. Y sus funestas consecuencias. Discúlpame, es que hablando y escribiendo me salen mal. Consecuencias. Ya está. La cólera, la primera es el rapto de Briseida. ¿Cuál es su consecuencia? La consecuencia es que se enojó. Muy bien, que deje las armas, que se salga de la guerra, esa es su consecuencia. Y al salirse de la guerra causó muchas muertes porque él era el líder más fuerte. Ahora, segunda cólera, la muerte de Patroclo. ¿Cuáles son las consecuencias de la muerte de Patroclo? Regresa, toma las armas y desvive a Héctor. Ya, ahora, si hablamos de un héroe y su cólera, quiero hablar del otro héroe, porque para mí el otro héroe, Héctor, era muy bueno. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la muerte de Héctor? ¿Qué representaba Héctor dentro de la historia? La protección de Troya. Sin Héctor, Troya quedaba destruida por completo. Excelente, muy bien. Ahora, la obra inicia con la peste, ¿verdad? Enviada por Apolo, porque Agamenón no quiso devolver a Criseida. Muy bien, y por eso Agamenón rapta a Briseida. ¿Qué nombres? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el fin de la Ilíada? ¿Cuál es el final de la Ilíada? Solamente se dan los funerales de Héctor. Y ahí termina todo. Nada más. ¿Listo? ¿Qué se rescata en la Ilíada? Por ejemplo, ¿a qué se rinde pleitesía en la Ilíada? A ver, ¿cómo deben ser los guerreros en la Ilíada? ¿Qué demuestran ellos? Esa es la característica. La valentía, se resalta la valentía. Muy bien, y se ve la vida como una constante lucha. Hay que luchar. En la Odisea, ¿cuál es el tema de la Odisea? El regreso de Ulises. El retorno. El retorno de nombre verdadero, Odiseo. ¿Listo? Muy bien. Y para retornar, él recibe 2 ayudas. ¿Quiénes son los que lo ayudan? Su protectora, Atenea, y un rey, el rey de los feacios, Alcino. 2, su protectora, la diosa de la sabiduría, y un rey ayudan a su retorno. ¿Qué representa Odiseo dentro de la historia? Odiseo, ¿qué representa? ¿Qué se resalta? Igual que aquí se resalta la valentía, ¿qué se resalta aquí? La astucia. Muy bien, ya está. ¿Quién es el que representa la fidelidad y la lealtad? La fidelidad, Penélope. Y en cuanto a la lealtad, porque esperó hasta su llegada, Argos, su perrito. Muy bien. ¿Quién es la primera en reconocer a Odiseo? La primera persona en reconocer a Odiseo.
La fidelidad de su esposa, la lealtad es Argos, el perrito. Su nana, Euríclea, es la primera en reconocer. ¿Cómo reconoce Odiseo a Penélope? ¿Cómo reconoce Penélope a Odiseo? Eso, su nana lo reconoce por la marca. Ni modo que diga, mi amor, reconóceme, aquí está. No. ¿Cómo lo reconoce? Por el lecho nupcial, claro, las características del lecho nupcial. Le dijo, mi amor, no eres tú, sí soy yo. A ver, le dice, si eres tú, si eres Odiseo, tráeme la cama. No puedo, mi amor, porque esa cama fue construida por un árbol que creció dentro de la casa. Y ahí es donde, eres tú, remember, 20 años después. 20 años. No, pues se encontraron. Ya, y por último aquí, ¿ya? Edipo Rey. ¿Cuál es el tema de Edipo Rey? El destino inevitable. Y en este destino inevitable o inexorable, acuérdate de la palabra inexorable, que es sinónimo y que lo mencionan mucho, inexorable, que significa inevitable. En este destino, nosotros tenemos primero, como es una tragedia, tenemos un propósito. ¿Qué es lo que te debe causar Edipo Rey? La catarsis. ¿Y qué es lo que se debe descubrir aquí? Se debe descubrir la anagnórisis. ¿Qué? Chicos, ¿qué es la anagnórisis? Se debe descubrir la verdad. ¿Listo? Y la persona que descubre la verdad, ¿cómo se le llama? El Deus ex machine. Muy bien. Quien descubre la anagnórisis es el Deus ex machine, el Dios de la máquina. Y este descubridor, ¿quién es en Edipo Rey? El oráculo dice al oráculo, al adivino ni siquiera le hicieron caso, no. El último, el que trae el testigo. En Ñacatita es el cartero. Ajá, aquí el Deus ex machine, ya está. Y Edipo, al final, chicos, es desterrado. ¿Por qué razón Edipo es desterrado? Porque él se planteó su propio autodestierro. Ya, y Edipo funciona aquí o tiene la función de un chivo. El chivo expiatorio. Te dieron un fragmento en la universidad y te dijeron, por ejemplo, Edipo Rey tiene que irse para que se acabe la peste. Esto explica el sacrificio del chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir? El chivo expiatorio es aquel que paga la culpa de otros. Tiene que irse para que los otros mejoren. ¿Recuerdas por qué Edipo tuvo este castigo? Su padre abusó de un chiquillo, ¿sí? Su padre le gustó un hombre, un jovencito de 17 años, lo llevó a un castillo, abusó de él y este chiquillo, por vergüenza, no quiso decir a su papá y se quitó la vida. Entonces a Layo le dijeron, tú, los dioses, tendrás una maldición, uno de tus hijos te va a desvivir. Y Edipo tuvo que pagar eso por culpa de su padre. ¿Ya está? No te olvides, ¿ah? Bien, chicos, entonces muchas gracias. Hemos terminado.